Lo que siempre quisiste saber, con Rosa Montaña. Tu podcast donde hablar de todo aquello que otros nunca te contaron. Parafilias o peculiaridades. Fijaros que desde el punto de vista de la psiquiatría, la parafilia siempre es un patrón o un comportamiento que tienen las personas donde habitualmente la fuente predominante que provoca ese placer no se encuentra dentro de la relación sexual como tal, sino en algún tipo de actividad o un tipo de objeto. Es decir, lo que sucede es que hay ciertos comportamientos que lo que provocan es que te genera una excitación o incluso un objeto, pero que está más allá de esa relación sexual. Y lo que provocan en esa persona es un tipo de comportamiento donde a veces no es posible poder conseguir controlarlo. De manera que si no consiguen hacer este tipo de comportamiento, esta pauta con este tipo de actividad o objeto, no consiguen excitarse. Y eso les dificulta muchísimo la situación. En cambio, cuando nosotros hablamos de una peculiaridad, bueno, pues es una situación en la que no es frecuente, no suele tener su máxima prevalencia, te provoca una excitación y la diferencia es que no necesitas que suceda exactamente eso para que puedas conseguir tener placer. Es un poco la diferencia en esa peculiaridad o parafilia. De manera que parafilia puede ser al final utilizado como un trastorno porque no puedes conseguir en ese proceso de control, mientras que en la peculiaridad, bueno, pues tú puedes conseguir disfrutar de ello, ¿vale? Sin necesidad de tener que exigirlo de esa manera. Vamos a poner ejemplos que yo creo que te va a resultar bastante más sencillo, porque algunos de ellos, bueno, no os podéis imaginar cuánto tipo de parafilias hay. De hecho, tanto que tienen algunos nombres que son muy diferentes, pero de repente luego lo metes dentro de los grupos, ¿no? Porque en el sí hay una serie de comportamientos que se suelen recoger de forma más agrupada o más frecuente, ¿no? Entre ellos vamos a tener pues los siguientes. Uno muy frecuente es el proceso de la coprofilia y de hecho también lo llaman coprolagnia. Y me vas a decir, ¿y exactamente qué es? Bueno, pues es un fetichismo un poquito más específico en el que consiste en la excitación sexual se provoque por las heces, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede haber desde una excitación que tú notas porque estás jugando con las heces o porque de repente estás juntando a la persona en las heces. A veces en esto pueden tener un poquito más de peculiaridades, porque puede llegar a ser a que no sean mis heces, sino que sean tus heces, las que tengo que notar yo directamente por el cuerpo. Y algunos estaréis diciendo, madre mía, lo estoy escuchando en el desayuno y ¿qué me estás contando? Yo recuerdo que dentro de este tipo de parafilias había una que a mí me provocaba una llamada de atención y el día que la conseguí escuchar, bueno, provoqué una risa que era totalmente descontrolada, sobre todo porque era el proceso de no estar con las heces, sino la excitación que le provocaba a otra persona ver a otro cagando. Y entonces yo de repente me parecía que era inaudito que alguien pudiera excitarse viendo a una persona cómo cagaba. Pero evidentemente entendí que en ese momento pues no eran mis mismos tipos de comportamientos ni peculiaridades las que yo tenía con otras personas. Pero suele ser bastante frecuente, igual que podemos tener muchas situaciones y puede ser más frecuente de lo que nosotros creemos. Aunque tenéis que entender que la mayoría de las parafilias la gente no lo dice porque tiene miedo a poder asustar a la otra persona que tiene delante. Otro muy frecuente es el exhibicionismo o también llamado apodisofilia, que es una inclinación, bueno, pues a que las personas pues se expongan de forma pública, de forma espontánea, a veces incluso llamativa y excesiva. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues necesita este tipo de conducta para mostrar sus órganos sexuales y entonces siente excitación y siente un placer extra cuando esto se lleva a cabo en este tipo de proceso. Claro, a veces parte de esta parafilia puede conseguir controlado si, por ejemplo, pues se hace, está en una playa, ¿no?, nudista, que hay gente que simplemente es por forma de destape, pero no podemos olvidarnos que hay gente que ese tipo de proceso no es por practicar el nudismo, sino porque
está disfrutando con ese proceso de placer sexual en esa forma de exhibirse al resto. Pero también podemos conseguir reconocerlo y relacionarlo cuando estamos en un proceso, por ejemplo, dentro de las redes sociales, que cada vez hay más gente que tiene ese proceso de admiración, ese proceso de placer cuando se exhiben a la otra persona. Luego tenemos el proceso del frotismo, que a lo mejor también lo conocéis por el nombre de froteurismo, que es una parafilia que consiste en una excitación erótica que sucede cuando aparece por un roce del órgano genital con el cuerpo de la otra persona en el que no ha existido un consentimiento. Por lo tanto, si no hay consentimiento sería un abuso. Y esto puede ser muy frecuente que te pueda pasar en el metro. Suele ser más habitual que suceda a las chicas en el metro, en un concierto, en una situación en la que puede haber amplitud, la otra persona se roza y eso puede ser delito. Es un abuso sexual porque no estamos dando ese consentimiento. Seguro que recordáis el proceso del Me Too, ¿no? Bueno, pues hay una parte que sucede sobre eso. El masoquismo, pues veis que tenemos dos conductas, el sado y el masoquismo. Bueno, pues aquí va a depender un poco el placer que obtiene la otra persona cuando en el sadismo es dominado y el masoquismo cuando domina, el sadismo domina, mientras que el masoquismo lo que hace es recibir ese proceso de maltrato, ¿no? Entonces el sadismo va a tener una situación de placer cuando consigue hacer un control de ese acto, de esa crueldad, de ese dominio, mientras que en el masoquismo es todo lo contrario. El placer lo disfruta desde el dolor que le está provocando la otra persona. Hay gente que dentro de estas parafilias las tienen bastante más controladas y entonces, bueno, pues ponen unas reglas para que al final no pueda haber un daño que sea en un proceso extremo. Hay gente que dentro de sus filias, y me vais a decir que esto, bueno, pues que no lo veis tan claro, pero está escrito desde hace mucho tiempo y de hecho el origen del término aparece por primera vez en 1886 con Krafft Ebing, que estuvo viendo un poco todo el proceso de la psicopatía sexual y es la necrofilia, que es una parafilia en el que se provoca una excitación o una atracción sexual por los cadáveres. Y se ha visto y se ha descubierto situaciones en las que han tenido relaciones sexuales, bueno, pues dentro de tanatorios, incluso habían hecho aperturas de tumbas o incluso dentro de las cámaras forenses, ¿no? Ya sé que me vais a decir algunos, pero bueno, Rosa, ¿cómo me cuentas todo esto? Os lo estoy contando primero porque el conocimiento nos hace una apertura y una información. Pero lo que no nos podemos olvidar es que es probable que podamos encontrar a alguien que suceda de esta manera y que es bastante más frecuente de lo que nosotros podemos encontrar. El voyeurismo pues es un poco la situación, una parafilia en la que tú disfrutas observando a otra persona mientras tienes relaciones sexuales que son de carácter bastante más privado, ¿no? Entonces, esto, en cierto modo, todo el mundo somos voyeur cuando vemos una porno, porque estamos viendo a otras personas que están teniendo relaciones sexuales que pueden conseguir excitarse, ¿sí? La diferencia, por eso os decía, la peculiaridad y la parafilia, es que las personas que son voyeur necesitan sí o sí encontrar placer sexual si ven este tipo de actuación o comportamiento. Con otro tipo de actuaciones no va a aparecer. Y la zoofilia, bueno, pues evidentemente pues también se ha llamado bestialismo, zoosexualidad, zooerastia. Bueno, pues es una parafilia en la que se han descrito en muchas ocasiones pues con relaciones sexuales que se tienen con humanos y otras especies de animales. Y veréis, hay situaciones en las que se puede dar un beso a un perro o a un gato y entonces, bueno, pues hay un cierto atracción. Y eso que hay algunos entre los amantes de los animales les parece que es positivo, que se sienten cómodos, que es una forma de comunicación, bueno, pues hay gente que también lo ve, pues ese tipo de relación no es tanto un comportamiento a lo mejor de un beso o de una caricia, sino que aparece una penetración o incluso sexo oral, que en ocasiones ha podido darse. Y una de las más frecuentes que está, yo creo que se nos olvida, pero cada vez podemos ver más atracciones, y es el proceso de la autonepiofilia. Y me vais a decir, vaya palabrejos. Bueno, pues esto es una atracción que sienten cuando usan pañales. Son como los bebés adultos, que seguro que en alguna ocasión habéis visto algún programa. Yo recuerdo ver un programa muy intenso, descriptivo informativo en 4, en un canal televisivo español, en el que bebían los bebés adultos. Y son personas que desde fuera de las puertas de su casa, bueno, pues tienen unas conductas sociales que son apropiadas, acordes con lo que se espera, con ese tipo de expectativas, pero cuando entran dentro de la casa son como que se transforman en bebés y llevan bodys, chupetes gigantes, biberones, llevan pañales. Bueno, pues la autonepiofilia pues indica la atracción por esos pañales, ¿vale? Entonces necesita
ese tipo de proceso. Pero repito que habría miles de poder conseguir tener otra situación. De hecho, seguro que a lo mejor lo habéis practicado alguna vez, ¿no? La clastomanía, que es el placer de destrozar o romper la ropa que lleva puesta la pareja sexual. Entonces hay gente que te arranca el sujetador o te rompe las bragas o incluso puede romperte los botones de la camisa. Bueno, pues si siempre que necesitas sentir ese placer lo que hace es romperlo, pues entonces sería cuando tendríamos una parafilia, que en este caso se llama clastomanía, ¿vale? Pero vamos a poder encontrar así situaciones que son muy específicas. Y de hecho hay gente que tiene atracción sexual hacia los árboles y las plantas. De hecho se llama dendrofilia. Por lo tanto, os repito que puede haber muchísimas. Y si habéis visto, por ejemplo, Kiki... ¿cómo se llama la película? Kiki se hace amor, que va un poco desde las parafilias y demás. Hay una que es muy frecuente, que es la excitación que sucede por las lágrimas o el llanto. Entonces, cuando ve a una persona llorar, se excita y eso se llama dacrifilia, ¿vale? Entonces, lo que quiero daros a entender con este podcast de hoy, que va muy en relación con términos de prácticas y comportamientos sexuales, es que hay tantísima diversidad como personas. La jugada es que nosotros podamos conseguir que eso no os controle, porque si tenemos un proceso en el que no podemos hacer una calidad de vida al uso simplemente por este tipo de situaciones, bueno, pues eso es lo que nos dificulta poder tener una esfera de nuestro comportamiento social y de nuestras relaciones de pareja que sean más o menos aceptadas un poco por las dos partes, ¿no? Entonces, si tenéis algún tipo de dificultad, yo sí que os recomendaría que busquéis algún tipo de ayuda tanto para las parejas como para el resto. Muchas gracias por seguir aquí, por acompañarme, bueno, pues por conseguir hacer un proceso y sobre todo, bueno, porque en el fondo, pues a veces lo que hacemos es conseguir ir creciendo. Espero que este podcast de hoy os haya resultado diferente. Evidentemente tenéis para comentar para un café y si necesitáis cualquier tipo de cosa que sepáis que podéis encontrarme a través de la página de rosamontana.com, donde además acabamos de abrir un grupo de Telegram, Orgasmos Mentales 4.0, donde compartimos más información y sobre todo podemos interaccionar y poder hablar entre nosotros. Así que os invito a que podáis entrar en el podcast y en el grupo de Telegram. Mil gracias, nos vemos en el siguiente podcast.